parte central, propiamente dicho. Si revisamos un poco la embriología, podemos ver que el diencéfalo se forma a nivel de la quinta semana y corresponde a la diferenciación desde la semana 3, cuando existen 3 vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se divide en 2. Esto sucede ya en la quinta semana, cuando el prosencéfalo se divide en telencéfalo, que van a ser los futuros hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es el motivo de la clase de hoy. Pronto, la primera vesícula cerebral o telencéfalo rodea completamente al diencéfalo, que es la vesícula número 2, en la quinta semana, y se fusiona con él, de tal manera que poder diferenciar uno del otro anatómicamente no es nada fácil, porque están fusionados. ¿Por qué? Porque la primera vesícula lo ha rodeado completamente. Como estamos viendo también en esta diapositiva, cada una de las vesículas tiene una parte central que corresponde al conducto ventricular, que va a formar los diferentes ventrículos. Una forma de definir el diencéfalo podría ser también las estructuras que se encuentran alrededor de la vesícula de la parte ventricular 2, que corresponde al tercer ventrículo, es decir, estructuras que están alrededor del tercer ventrículo. ¿Cuáles son los límites del diencéfalo? Teniendo en consideración un corte de Charcot o coronal y uno de Fleischmann o transversal, y obviamente también un corte sagital, vamos a poder diferenciar cuáles son los diferentes límites. Empecemos por el límite anterior. El límite anterior es una línea imaginaria que parte del agujero de Monroe y que termina a nivel del quiasma óptico, pasando por lo que es la lámina terminal. El límite posterior, lo vamos a ver acá, es una línea imaginaria que viene desde la comisura blanca posterior hacia lo que es los cuerpos mamilares. El límite superior, lo estamos viendo acá, no viene a ser sino el techo del tercer ventrículo. El límite inferior es un conglomerado de estructuras que pueden corresponder al quiasma óptico, al infundíbulo a manera de un embudo, el tuber cinerio y los cuerpos mamilares. Este sería el límite inferior. El límite lateral está marcado por lo que es a nivel de tanto en el corte coronal como en el corte transversal, por lo que corresponde a lo que es la cápsula interna. El límite medial finalmente lo está dando el tercer ventrículo. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son las partes del diencéfalo? El diencéfalo está formado por 4 partes. Está formado por el tálamo, el más voluminoso, el subtálamo, que está debajo de él. Está también el hipotálamo y el epitálamo. Son 4 partes que constituyen el diencéfalo. En esta oportunidad nos vamos a referir a esos 3 porque el subtálamo ya ha sido revisado en la parte funcional de la parte de los ganglios basales. El tálamo en sí es el núcleo más voluminoso que existe en el sistema nervioso. Está constituido por alrededor de 80 núcleos diferentes y que tiene un largo de 4 centímetros, un ancho de 3 centímetros y una altura de 2.8 centímetros. Tiene 2 extremos, un extremo anterior denominado tubérculo anterior del tálamo y un extremo posterior denominado pulvinar. ¿Okay? Después tiene 4 caras.
una cara superior que está dado por el estrato zonal talámico, un límite, una cara inferior que en la parte interna, al lado de lo que es el tercer ventrículo, puede visualizarse a la altura de lo que es el surco hipotalámico. Después tenemos una cara lateral que está marcado por lo que es el cuerpo, el núcleo caudado, y separado de él por una línea en la cual se encuentra la vena tálamo estriada. Okay. Después tenemos una cara medial que está dada por el tercer ventrículo. La estructura interna del tálamo, por suerte que no hay que estudiar los 80 núcleos en sí. Lo bueno es que se ha dividido en partes, en grupos de núcleos. Y una forma de poderlo estudiar es porque dentro de la estructura del tálamo se encuentran dos partes blancas, dos sustancias blancas, que es la lámina medular interna, que tiene una forma de Y, y una lámina medular externa. Entonces la primera de ellas divide en sí al tálamo óptico en un grupo nuclear medial y un grupo nuclear lateral. El primer grupo que podemos apreciar es en la parte superior de esta I, que es de la lámina medular interna. Tenemos el grupo nuclear anterior, constituido por el núcleo dorsal, medial y ventral. El grupo nuclear medial, cuyo máximo representante es el núcleo dorso-mediano. Tenemos un grupo nuclear de la línea media, dado por diferentes núcleos como el paraventricular anterior y posterior, el romboidal y el núcleo de unión. Tenemos el grupo nuclear lateral, que es el más voluminoso, y en términos generales los anatomistas lo dividen en dos partes: un grupo nuclear ventrolateral y un grupo nuclear dorso-lateral por su disposición respectiva. El grupo nuclear ventrolateral, tenemos el núcleo ventral anterior, tenemos el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior. A su vez, el grupo nuclear dorso-lateral, y este núcleo ventral posterior, haciendo un corte coronal en ese nivel, se subdivide en dos partes: núcleo ventral posterolateral, que está hacia afuera, y el núcleo ventral posteromedial, pero que son subdivisiones del núcleo ventral posterior. ¿Okay? Ahora vamos a ir a lo que es el grupo nuclear dorso-lateral. Tenemos el núcleo dorso-lateral en sí, tenemos el posterolateral y finalmente el pulvinar. Otro grupo nuclear es el núcleo nuclear intralaminar, que está en el interior de la lámina medular interna. El más representativo es el centro mediano, pero tenemos también el paracentral, central medial y el lateral. Los cuerpos geniculados son dos y están adosados a la parte posterior del pulvinar. Son el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. En general no es necesario que se acuerden los diferentes nombres de los grupos. Basta con que se acuerden el nombre de los grupos, saber de que el grupo nuclear medial es el dorso mediano, el grupo nuclear de la línea media, esto no tiene mucha trascendencia, de los intralaminares acordarse del centro mediano, y del grupo nuclear lateral si es necesario acordarse a cada uno de ellos, al igual que los cuerpos geniculados.
Finalmente, por fuera de la lámina medular externa y entre el grupo nuclear lateral, tenemos lo que es el núcleo reticular. ¿Ok? Entonces, estos son los grupos nucleares y núcleos aislados que es necesario aprenderse. Vamos a empezar por el grupo nuclear anterior. Las conexiones que tiene es con el núcleo dorso-mediano de ida y vuelta, también con el grupo nuclear lateral, va a tener unión también con el otro grupo nuclear anterior del otro tálamo, y va a recibir aferencias desde el hipotálamo a través del fascículo mamilotalámico, que, como hemos observado en la clase previa del sistema simpático, es parte del sistema de Papez, del circuito. Por otra parte, también va a tener aferencia recíproca con lo que es de aferencias y eferencias con el cíngulo, ¿no? Sus áreas 32, 24, 23 y 31. Pero que todo esto es parte del circuito de Papez. Entonces, por otra parte, también tiene conexión con el hipocampo, que, como sabemos, el hipocampo tiene que ver mucho con el procesamiento de la memoria. Entonces, el grupo nuclear anterior participa como parte del sistema límbico en el circuito de Papez, está muy integrado en lo que es el procesamiento de las emociones y también en el mecanismo de la memoria. ¿Ok? El siguiente grupo es el grupo nuclear medial, representado por el dorso mediano. Aquí va a tener aferencias desde la amígdala y va a tener relaciones recíprocas con el hipotálamo. También está relacionado con la parte anterior del cingulum por el área 32, y también está relacionado con la región, con el lóbulo orbitario. El lóbulo orbitario es un mal nombre que se le ha dado a la parte orbitaria del lóbulo frontal y que corresponde al área 47. Entonces, este grupo nuclear medial, el dorso mediano especialmente, está relacionado con el sistema límbico, participa en las percepciones subjetivas y emotivas, participa en las aferencias viscerales, olfativas, somáticas, en la cognición, pensamiento, juicio, estado de ánimo, y su lesión puede tener graves alteraciones de conducta, personalidad, tono afectivo, entre otras cosas. Como vemos, el tálamo tiene diferentes tipos de funciones. Otro grupo nuclear es el grupo nuclear de la línea media. En este caso, recibe aferencias desde la formación reticular y tiene aferencias desde el sistema límbico. En realidad, como lo pongo acá, está poco desarrollado en el ser humano. El grupo nuclear lateral, vamos a ver el núcleo ventral anterior. En este caso, va a recibir aferencias desde la sustancia negra y también desde el globo pálido. Va a tener relaciones recíprocas con el área 6. El área 6 es la región prefrontal, premotora, y también con el área 8, ¿no? Entonces, los 6 y 8 van a estar relacionados. Por otra parte, también tiene relaciones con el núcleo centromediano del tálamo y con los núcleos de la línea media. Intralaminares. Relaciones también con el núcleo reticular. Este núcleo, el ventral anterior, está relacionado con el procesamiento de la información motora, fundamentalmente, como lo estamos viendo en estas dos, y control extrapiramidal del movimiento. En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la estimulación empeora el cuadro y la destrucción puede mejorar el cuadro. Cuando la enfermedad de Parkinson no responden a los fármacos
ni responden a la estimulación, entonces lo único que queda sería la destrucción de este núcleo. Pero finalmente es lo que menos se hace ahora, debido a que existen muy buenos fármacos y los pocos pacientes que no responden sí lo pueden hacer con la estimulación. El otro núcleo interesante es el núcleo ventral lateral. Este núcleo va a recibir aferencia desde el núcleo dentado del cerebelo, y este va a recibir una aferencia indirecta del núcleo dentado a través del núcleo rojo. De esta manera el núcleo ventral lateral participa en las funciones del neocerebelo, pero también va a recibir desde el paleocerebelo a nivel de los núcleos globoso y emboliforme de manera indirecta a través del núcleo rojo. ¿Ok? Por otra parte, también está relacionado, va a recibir información desde el globo pálido y va a tener relaciones, también va a tener eferencias hacia el área motora primaria 4, el área premotora 6 y el área motora suplementaria. Entonces, debemos de reconocer en este tipo de núcleos dos tipos de circuitos. El ventral lateral, la parte anterior, tiene un tipo de procesamiento y la parte posterior tiene otro. El anterior está relacionado con el globo pálido y la corteza motora suplementaria, mientras la parte posterior está relacionado con el cerebelo, neo y paleocerebelo, y con la corteza motora. Es decir, es un núcleo muy importante en la función motora, procesamiento de la información motora y la regulación de los movimientos. ¿Ok? El siguiente núcleo es el núcleo ventral posterior. Este núcleo, para poderlo estudiar, hay que dividirlo en dos partes: el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. El primero, tanto uno como el otro, va a tener una distribución somatosensorial, somatotópica, corporal, de tal manera que va a haber un mapa interno dentro del núcleo. De tal manera que la parte del núcleo ventral posterolateral está reservado para el cuerpo y el núcleo ventral posteromedial para la cara. ¿Ok? Este núcleo en sí también tiene una distribución no solamente somatotópica, sino también funcional, de tal manera que se puede dividir en 3 tercios: un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. El tercio anterior está relacionado con la sensibilidad propioceptiva, es decir, las posiciones del cuerpo en el espacio. Y si llega al tálamo, es porque el tálamo llega a la corteza. No es la propiocepción que no llega al tálamo. La propiocepción que no llega al tálamo, que es la mayoría, 80%, se va hacia el cerebelo, es inconsciente. Pero el 20% restante de la propiocepción llega al tálamo y de ahí a la corteza y se hace consciente. Y yo puedo saber en este momento con mis ojos cerrados que mi mano izquierda se encuentra arriba y mi puño se encuentra cerrado, porque tengo la sensibilidad consciente de la propiocepción, diferentes partes del cuerpo. La parte central es para la parte del tacto y la parte posterior es para la nociceptiva, es decir, la termoalgesia. Entonces, empecemos con el núcleo ventral posterolateral, que está representado por la sensibilidad del hemicuerpo, y a través de los fascículos de Gol y de Burdas van a llegar por el sistema del menisco medio hacia el núcleo ventral posterolateral. Como lo vamos a ver en la clase de sistematización sensitiva, el neurona número 1 se encuentra en el gángulo de la raíz posterior. Ingresa, llega a la médula, asciende hasta lo que es el bulbo, y en los núcleos de Gol y Burdas es la neurona número 2, y de ahí asciende por el tronco, por el menisco medio, hacia la neurona número 3, que está en el núcleo ventral posterolateral, y de ahí a la corteza cerebral.
pero también va a llegar de la vía espinotalámica ventral y lateral. El primero de ellos, fascículo de Golgi-Burdal, el menisco del medial, está representado para el tacto y la propiocepción. En cambio, la vía espinotalámica ventral y lateral está relacionada con la termoalgesia. Neurona número 1, en este caso igualito ganglio de la raíz posterior. A ver, el jovencito que está ahí, o me atiendes o chateas, escoge. Tienen la libertad. Si chatean, fuera de clase. Neurona número 1, ganglio de la raíz posterior. Neurona número 2 se encuentra a nivel del asta posterior de la médula espinal. De ahí asciende por la vía espinotalámico ventral y lateral. A nivel del tronco cerebral asciende por lo que es el menisco espinal hasta el núcleo ventral posterior lateral. Y no contento con eso, también tenemos un fascículo espinotectal que va a ascender. Sea como fuese, una vez que llega a este núcleo, la neurona número 3 va a ir hacia la corteza cerebral, hacia áreas 3, 1, 2, donde también tenemos una distribución somatotópica, pero lo correspondiente al núcleo ventral posterior lateral está restringido al cuerpo, es decir, la parte que se encuentra acá. En cambio, para el núcleo ventral posterior medial va a ser el equivalente, pero para la cara. En este caso tenemos el núcleo trigeminal espinal. El núcleo trigeminal espinal, el núcleo trigeminal principal, y los dos van a irse por el menisco trigeminal hacia el núcleo ventral posterior medial. En este caso vamos a ver cómo en esta situación está yendo la información de la hemicara, y desde ahí va a ascender hacia el área 312, pero correspondiente a la parte de la cara. Tenemos también el núcleo del fascículo solitario, que es gustativo. Aquí, por ejemplo, en el núcleo trigeminal espinal están yendo las fibras termoalgésicas, y en el núcleo trigeminal principal están yendo las fibras de lo que es la propiocepción y el tacto. Es decir, tenemos la neurona número 1 que se encuentra en el ganglio de Gasser o trigeminal, y la neurona número 2 que se encuentra en estos núcleos respectivos, para que asciendan por el sistema lemniscal trigeminal en el tronco cerebral hacia la neurona número 3 y de ahí a la corteza. Fuera de esto tenemos también el núcleo del fascículo solitario, la parte del núcleo gustativo, y por el menisco gustativo también va a llegar a este núcleo ventral posterior medial, y de ahí hacia la parte gustativa fundamental, que es el área 43 en el opérculo parietal. ¿Okay? Esto está relacionado también con la ínsula, o también llamado área 26. Bien, ahora pasemos a lo que es el núcleo dorsal lateral. Son núcleos un poquito más simples. Está relacionado recíprocamente con el área 39 y el área 40, y también con el área de la circunvolución del cíngulo. El núcleo posterior lateral va a recibir aferencia del núcleo ventral posterior, ambos, y va a tener relaciones con el área 5, que es el área somatosensitiva secundaria. 5 y 7, o sea, recibe información del 5 y va a proyectarse a 5 y 7. El núcleo pulvinar va a tener aferencia recíproca con los lóbulos parietal, temporal y occipital. Por otra parte, también recibe aferencias y da diferencias al área 39 y al área 40. Y una vez procesada toda esta información, va a lanzar referencias hacia el área visual primaria 17, visual secundaria 18 y visual secundaria 19. ¿Okay? Entonces, aparentemente el núcleo pulvinar y el posterior lateral funcionan como una sola unidad, de tal manera que puede recibir aferencias desde los colículos superiores,
que están relacionados con los reflejos visuales y ir hacia una vía eferente hacia el área occipital. En otros términos, puede formar parte de una vía visual extrageniculada para los reflejos oculares sin una participación consciente. Estos son los rezagos prácticamente filogenéticos que tenemos en parte de los peces y fundamentalmente de los reptiles, los cuales conformaban la parte más importante de su sistema nervioso. Esto acá funciona para llamar la atención de objetos de interés en el campo visual sin necesidad de una percepción visual consciente, ¿okay? Esta vía visual extrageniculada. El grupo nuclear intralaminar, con su núcleo centromediano principalmente, va a recibir aferencia de la formación reticular y se va a proyectar a múltiples áreas de la corteza cerebral. Y también está relacionado con el cuerpo estriado. Los cuerpos geniculados lateral y medial vamos a hablar muy tangencialmente porque esto lo vamos a revisar un poco mayor en el caso de la sistematización. El cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. El primero de ellos va a recibir aferencias desde las vías auditivas y se va a proyectar hacia el área auditiva primaria, mientras que las aferencias visuales van a ir al cuerpo geniculado lateral y desde ahí hacia el área visual primaria, área 41 y área 17. ¿Okay? Acá siempre se encuentra la neurona número 3. Después, cuando hablemos ya de la parte de sistematización, vamos a ver cuáles son las células número 1 y 2 respectivamente. Finalmente, en este grupo nuclear reticular es una parte fundamental. Podemos apreciar cómo todos los núcleos del tálamo, digamos, de tipo grupo nuclear anterior, ventral anterior, ventral lateral, ventral posteromedial, posterolateral, cuerpo geniculado lateral y medial, es decir, estos núcleos específicos, cuando van a proyectar su eferencia hacia la corteza cerebral respectiva, va a dar colaterales hacia las células del núcleo reticular. ¿Okay? Y cuando la lámina 6 con su célula fusiforme de la corteza cerebral, una vez que ha sido estimulado digamos columnarmente toda esta parte y va a responder, la respuesta que va a dar la corteza cerebral ante el estímulo de estos núcleos que se encuentran acá en el tálamo óptico y va a dar su respuesta, y entonces va a tener también una colateral hacia el mismo celular reticular de este núcleo. Es decir, esto nos demuestra que es un núcleo fundamental, es un núcleo importante que tiene que ver con la regulación funcional de todos estos núcleos que se encuentran acá. Y la naturaleza de las células reticulares, a diferencia de la inmensa mayoría de los otros núcleos talámicos que son excitadores, y en general las fibras tálamo-corticales son glutamatérgicas excitadoras, estas células del núcleo reticular son GABAérgicas inhibidoras, de tal manera que tiene un sistema de modulación y regulación para que, de acuerdo a las órdenes que le llegue desde la corteza cerebral, puede regular la forma como estos núcleos van a seguir lanzando su información. Es un sistema de control. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen por un sistema de saliencia. Es un término que significa que
aísla cualquier nueva experiencia auditiva, visual o táctil del ruido de fondo normal de la actividad cortical en el estado de vigilia. En otros términos, gracias a eso, la formación, el núcleo reticular puede hacer que los núcleos específicos que están mencionados acá puedan descargar su actividad de una manera mucho más limpia, sin mucha interferencia. Ese es como punto 1. El segundo forma como lo hace esto es centro-periferia, es decir, mejora la actividad de la zona más estimulada del núcleo y suprime la parte periférica del mismo núcleo que no está relacionada, es decir, centralizando y, vehiculizando con mucha mayor efectividad la información. De esta manera, un estímulo visual relevante va a destacar sobre los otros y esto se va a poder proyectar a la corteza de una manera mucho más seleccionada. Toda esta función lo está haciendo el núcleo reticular. De esta manera se puede, por ejemplo, el núcleo reticular puede, gracias a la coordinación que tiene con la corteza cerebral, en un instante dado, si en el campo visual que tenemos y en el campo auditivo que uno tiene y escucha un ruido en una región, puede activar selectivamente las células corticales del cuerpo geniculado lateral, potenciando el área visual correspondiente al sonido que estamos recibiendo. De esta manera, el sistema nervioso central puede tener de manera mucho más relevante una información que se relaciona entre dos o más tipos de estímulos diferentes, es decir, el visual, el auditivo, el táctil, entre otras cosas. Esta niña linda que está aquí, ¿qué haces? ¿Me estás escuchando o estás chateando? No te engañes, no creas que lo puedes hacer, no puedes. Un ser humano normal, salvo que seas una excepción. Entonces, de esta manera, la formación reticular tiene esta función tan importante. Además, tiene otra función que es la oscilación, fenómeno caracterizado por disparos espontáneos de neuronas del núcleo reticular talámico a una frecuencia de 5 a 15 Hz. Es decir, lo que podemos apreciar a nivel del electroencefalograma es debido a la actividad regular del núcleo reticular, y el electroencefalograma tiene implicancias clínicas fundamentales, ¿no?, que sirve para muchas cosas. Bien, entonces podemos ver que de los 80 núcleos o más que tiene el núcleo, el tálamo, pues debemos estudiar algunos de ellos y podemos tener un grupo importante de ellos que se pueden clasificar como núcleos específicos, es decir, que van a llevar sus referencias hacia partes corticales específicas. Tenemos el grupo nuclear anterior, ventral lateral, ventral posterior con sus dos subdivisiones, ventral posterior lateral y medial, y los cuerpos geniculados lateral y medial. Tenemos núcleos de asociación, como el dorso lateral, posterolateral y el pulvinar, y núcleos no específicos porque difunden a amplias zonas de la corteza cerebral, como los intralaminares y el reticular. Toda la información que sale desde el tálamo va a salir por 4 tipos de radiaciones. Una radiación talámica superior, inferior, anterior y posterior. ¿Okay? Esto no es muy complicadito. El anterior va a ir fundamentalmente a la corteza prefrontal a hacer convolución del cíngulo. La superior hacia la corteza premotora, motora y somatosensitiva. La posterior a las regiones posteriores del lóbulo parietal y temporal y el lóbulo occipital. Y la inferior hacia la región anterior del lóbulo temporal y la corteza orbital, a grandes rasgos. ¿Okay? Una alumna se me acercó y me dijo: profesor, usted me ha dicho tal cosa en la clase, pero en el libro dice una cosa, en el otro libro. Ese es un problema. La verdad que es un problema, porque en cada libro
describen la neuroanatomía de una manera un poquito diferente. O sea, no se hagan líos. Lo que yo les explico acá y lo que le voy a preguntar, contesten como está acá. Porque no se hagan líos, porque si no tendría yo que hacer un estudio comparativo de las informaciones que están en diferentes libros. Yo trato de poner una cosa que está más consensuada, ¿ok, jóvenes? Entonces, finalmente pues por las cuestiones del tercio estudiantil y no sé cuántas cosas más, yo tengo que preguntar lo que he explicado, no puedo preguntar más. Así que si bien leen libros, felicitaciones, pero les sirve de apoyo. Si hay una contradicción entre el libro y háganle caso a esto, ¿ok? Bueno. El siguiente parte importante que tenemos que mencionar es el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos que ver que es un pequeño órgano aquí par que se encuentra en la parte inferior y anterior del diencéfalo. Del tamaño de una arveja, tiene apenas 4 gramos cada uno de ellos. A pesar de este reducido tamaño y todo, es una parte importante que tiene múltiples funciones, como lo que estamos viendo acá. Funciones endocrinas, neurovegetativas, respuesta a la temperatura, ingesta del agua, ingesta de alimentos, respuesta al estrés psicológico, ataque y defensas, ciclo sueño y vigilia, activación sexual, aspectos de la memoria. Vean ustedes, a pesar del tamaño tan mínimo, tiene funciones trascendentes. ¿Cuáles son los límites en sí? En este corte sagital vamos a ver que tenemos un límite superior dado internamente, o sea, por dentro, una vez que se corta sagitalmente y para sagitalmente, la situación cambia. Pero en el corte sagital medio, haciendo el corte exactamente a nivel del tercer ventrículo, el único relieve que puede marcar una diferencia entre el tálamo y el hipotálamo es el surco hipotalámico, que podemos considerar como el límite superior del hipotálamo, ¿ok? Aquí. Claro está que un poco más posteriormente está el subtálamo, esa es otra historia, pero estamos hablando del hipotálamo, ¿ok? El límite inferior está dado por lo que es una combinación del quiasma óptico, el tuber cinerio, los cuerpos mamilares, ¿ok? Una parte de aquí. El límite anterior del hipotálamo está dado por lo que es la lámina terminal, que se extiende desde la comisura blanca anterior hacia el quiasma óptico, ¿no? Bueno, el límite posterior está dado por el tegmento mesencefálico. El límite medial está dado por el tercer ventrículo y el límite lateral está dado por la cápsula interna. ¿Ok? No confundamos límites del hipotálamo con límites del diencéfalo. ¿Cuáles son las subdivisiones y los núcleos en sí? Tenemos una región anterior supraóptica por razones obvias o rostral, está más hacia la parte rostral. Tenemos una zona intermedia o también llamada tuberal y una región posterior denominada así o región mamilar. En realidad está conformado por muchos núcleos en sí, hay que acordarse de alguno de ellos solamente, pero en general el grupo anterior está dado por estos núcleos que se encuentran acá con los números respectivos, la región intermedia por estos que están acá y la región posterior por estos otros. ¿Ok, jóvenes? Bien, haciendo una serie de cortes, teniendo en consideración los nombres de los núcleos con sus números respectivos, en un corte anterior podemos apreciar los núcleos preóptico medial y lateral para cada uno de ellos. Recuerden que son 2 hipotálamos. En un corte un poco más posterior ya vamos a ver los otros núcleos correspondientes.
un poco más posterior a los otros, y así podemos ir examinando a cada uno de ellos. Hasta que finalmente en el último ya tenemos lo que son el cuerpo mamilar, ¿no? Bien, en relación con las funciones, una de las funciones más importantes del hipotálamo es la función endocrina. Para poderlo comprender es necesario saber un poquito la vascularización. La parte vascular está dada, la parte de la adenohipófisis está dada por lo que es la arteria hipofisaria superior, y la parte de la neurohipófisis por la arteria hipofisaria inferior. Lo interesante del caso es de que la arteria hipofisaria anterior va a terminar en una serie de capilares venosos. Estos se van a reconstituir en venas que van a terminar en otro lecho venoso. Es decir, tenemos acá un sistema porta. Y este sistema porta hipotálamo y hipofisaria es fundamental, porque muchas de las secreciones de las neurohormonas, los péptidos producidos en el hipotálamo, van a ser drenados a nivel del sistema porta, túbero hipofisario, vehiculizados por las venas hipofisarias y después diseminados en el sistema porta que se encuentran a nivel del adenohipófisis para la acción sobre las células que se encuentran ahí. Entonces, el comprender la parte vascular es fundamental, ¿no? Entonces, lo que aquí vamos a ver de que existen a nivel de la hipófisis, el hipotálamo, una serie de neuronas que tienen una función interesante. Van a formar una serie de péptidos, unos complejos formados en el retículo endoplásmico, empaquetados en el aparato de Golgi, y estos gránulos secretorios van a ser liberados en la sangre, es decir, se comporta como células endocrinas, pero sin embargo son neuronas. A esto se les ha llamado célula neuroendocrina, pero debido a que tienen axón, dendritas, potencial de acción, procesan información, generan, digamos, despolarizaciones y todo, es una neurona. Aunque nadie lo pone ese nombre, debería en todo caso llamarse neurona endocrina. Lo interesante del caso es de que hay una serie de núcleos del hipotálamo que tienen esta función. Por ejemplo, acá tenemos los núcleos preóptico, ventral y medial y lateral. Tenemos lo que es el núcleo supraóptico. Otro núcleo tenemos el núcleo paraventricular y también tenemos el núcleo ventromedial. Como podemos ver, algunos de estos núcleos tienen unos axones largos. Algunos de ellos tienen axones largos que llegan hasta la neurohipófisis, y otros tienen axones cortos que van a terminar en la región infundibular. ¿Ok? Algunos axones largos y otros axones cortos. Entonces aquí, bueno, este es otro núcleo, el núcleo arqueado. Entonces, las neuronas, los núcleos que tienen axones cortos, se van a denominar parvocelulares porque son las células mucho más pequeñas. El tamaño de la neurona muchas veces tiene que ver con la longitud del axón. Las neuronas más grandes son las células gigantopiramidales de Best, porque tiene un axón largo que recorre desde el área motora primaria hasta la médula espinal. Es bastante largo, puede ser más de 1 metro. Y acá estas neuronas que tienen su axón corto son parvocelulares y corresponden al núcleo preóptico, al núcleo ventromedial y al núcleo arqueado, porque sus axones van a terminar en esta región. Liberan
sus gránulos secretores, y por vía porta va a llegar hasta la adeno-hipófisis para realizar su acción ahí. En cambio, hay otra que se llama magnocelulares, porque son neuronas un poco más grandes, porque sus acciones son más largos y van a terminar directamente en la adeno-hipófisis. Y en este punto liberan su gránulo secretor directamente al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces hablemos del sistema neuroendocrino parvocelular. Estas son una serie de núcleos que están representados acá, son estos tres, y que van a terminar sus acciones en denominados tracto túbero infundibular, y en este nivel secretan sus químicos, sus péptidos, que van a viajar hacia la adeno-hipófisis. Entonces vamos a ver que va a liberar toda esta cantidad de neuropéptidos que van a actuar a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis para secretar las hormonas respectivas. Y el control de las neuronas parvocelulares son por todas este tipo de aferencias que se encuentran acá. En cambio, el otro sistema, el sistema neuroendocrino magnocelular, que tiene axones largos que van hasta la neurohipófisis, es el denominado tracto hipotálamo hipofisal, con los dos núcleos respectivos, y que tiene que ver con una serie de axones largos en los cuales los conjuntos de los gránulos en sí pueden ser tan grandes como un eritrocito, y se pueden apreciar y se denomina cuerpo de Hering. Estos van a secretar dos tipos de péptidos, que es, por ejemplo, la ADH, la hormona antidiurética, que va a actuar a nivel del tubo contorneado proximal y va a reabsorber agua. ¿Ok? Esto va a ser en respuesta a aumento en la osmolaridad sanguínea, que está dado por una serie de núcleos especiales a nivel alrededor del tercer ventrículo, los denominados órganos circunventriculares, como son el órgano vasculoso de la lámina terminal, el órgano subfornical, la glándula pineal misma, tenemos la neurohipófisis, eminencia media, entre otras más del área postrema. Entonces, de estos centros van a participar en la recepción, en la quimio-osmolaridad. También las células hipotalámicas también tienen esta función, y de acuerdo a esto va a secretar la hormona, la ADH. Otra neurohormona que se libera directamente a la sangre a este nivel es la oxitocina. La oxitocina se va a liberar en respuesta a los estímulos de succión en el pezón de la madre, ¿ok? Pero también se va a liberar la respuesta a dilatación a nivel del canal del parto durante el nacimiento. Entonces, el hipotálamo puede secretar la oxitocina para estas dos funciones fundamentales. En el primero de ellos, relaja el músculo liso y permite que la secreción sanguínea salga, pueda amamantarse. Y en la segunda, relaja los músculos de la pelvis. Bien, esta es la primera función. La segunda función es la función neurovegetativa. El área hipotalámica anterior va a controlar el sistema nervioso parasimpático, dando lo que es una miosis, bradicardia, broncoconstricción, peristaltismo intestinal, secreción, entre otras cosas. Y el área hipotalámica posterior para el sistema nervioso simpático, es decir, para una midriasis, sequedad de la boca, broncodilatación, taquicardia, inhibición del peristaltismo intestinal, entre otras cosas más. ¿Ok? Esto es a nivel vegetativo funcional, pero en general, a nivel de la parte emocional, el parasimpático es para la homeostasis, relajación, y el simpático es para la lucha o la huida. ¿Ok?
La segunda función y la tercera función importante es la regulación de la temperatura. El área hipotalámica anterior tiene que ver con el sistema parasimpático para disipar el calor. Obviamente en esta época de invierno no funciona mucho. Y el área hipotalámica posterior es para el simpático. Mantiene la temperatura constante. Puede mantenerla alta, puede mantenerla un poco baja, pero la mantiene constante. La primera disipa, baja la temperatura, y en la segunda lo mantiene, ¿ok? Regulando la sudoración. ¿Ok? Acá tenemos el termostato, las células sensibles a la temperatura corporal, tenemos las neuronas termosensibles, los núcleos preóptico medial y lateral. Va a tener neuronas termosensibles y aferencias termorreceptoras cutáneas tipo vaniloide y mentol, que lo estamos viendo acá. Tenemos receptores vaniloide tipo 1 que se estimulan a nivel de una temperatura mayor de 43 grados. Tenemos vaniloide tipo 2, por ejemplo, se estimula a una temperatura mayor de 52, dando la sensación de quemazón. Tenemos unos receptores tipo mentol que se estimulan a temperaturas menores de 15 grados o de mentol tipo 1 de a 0 grados. Es decir, podemos ver que existen diferentes tipos de nociceptores especializados en diferentes tipos de temperatura. Y todas ellas van a ir por una vía, digamos, a nivel de la tronco cerebral muy primitiva, que es de la espino reticular. En el núcleo hipotalámico posterior va a regular una temperatura constante porque va a tener vías descendentes a nivel del tronco cerebral por la cintilla longitudinal posterior. De esa manera controla tanto el sistema simpático como el parasimpático. Lo interesante del caso es que cuando llega a la médula espinal va a ir hasta la lateral, y desde aquí el simpático puede regular la liberación o no de sudoración, que actuaría como un radiador, ¿no? Los ancianos, lamentablemente, este sistema falla. En los ancianos, como parte del envejecimiento, como parte del deterioro progresivo de las funciones corporales globales, este sistema también falla. De tal manera que los ancianos muchas veces no regulan bien su temperatura y los ancianos pueden tener un enfriamiento, y este enfriamiento pues puede causarle neumonía. Así que por favor los abuelitos, las abuelitas, abríguenlo bien. Y si ustedes no se mueren jóvenes, cuando sean abuelitas o abuelitos, que lo abriguen bien de igual manera. Este sistema puede alterarse por agentes infecciosos, dando liberación de pirógenos endógenos y actuando sobre el termostato central a un nivel superior, de tal manera que el sistema simpático va a controlar a un nivel mucho más alto y el paciente puede tener 39-40 grados con los fines, digamos, filogenéticos de tratar de destruir a las bacterias, ¿no? Sí. Por una parte, y por la otra parte, los sistemas inmunológicos a una temperatura mayor se vuelven mucho más activos. Entonces tiene dos finalidades. Ok, la otra forma de mantener la temperatura es o inhibiendo la liberación de sudoración o ir provocando vasoconstricción y el escalofrío, ¿no? Bien, en referente a la ingesta del agua vamos a ver una serie de núcleos, el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, y relacionados con el órgano vasculoso de la lámina terminal y el núcleo preóptico medial. De esta manera, el órgano vasculoso de la lámina terminal es sensible a los solutos, por ejemplo, a mayor concentración de sodio, lo que habíamos conversado antes, porque este es parte de lo que son los órganos circunventriculares. Y el órgano subfornical
tiene que ver sensible a la angiotensina 2. Esto finalmente a nivel del riñón, cuando los osmoreceptores captan un cambio, puede dar la liberación de angiotensina 2, renina, y todo este sistema que va a actuar a nivel de estos puntos. De esta manera puede, digamos, ya sea por un estímulo directamente osmolar en el mismo nivel o desde otro órgano, y también por varios receptores que se encuentran a nivel de la aurícula derecha y el núcleo solitario, regular este sistema que se encuentra acá. ¿Ok? En relación con la ingesta de alimentos, vamos a ver que han habido una serie de estudios experimentales, primero en animales. La destrucción de algunas partes daba una emaciación, por más que tenían alimentos, y en el otro daba una obesidad. En general, se ha centrado el estudio a lo que es el área hipotalámica lateral como el centro del apetito, que generaría orexina, y el núcleo ventromediano con la saciedad, y que está relacionado con el núcleo arcuato, liberando neuropéptido I o el alfa-MSH. Son neurohormonas que están relacionadas. En general, todos estos estudios han demostrado cómo la estimulación del núcleo lateral puede dar hiperfagia, o su destrucción puede dar una afagia, ¿ok? Y lo inverso sucede con el otro núcleo. Y aquí podemos apreciar cómo este sistema puede complejizarse un poco más. Por esa razón, los trastornos de la alimentación no son tan fáciles. No es como decir deja de comer y ya está. Es mucho más complicado que esto. Y existe ya hasta subespecialidades de la endocrinología que se dedican a esta parte. Bien, trastornos severos en estos sistemas pueden dar una anorexia nerviosa, o puede dar lo contrario, un caso de bulimia. Y la plaga mundial actualmente en muchos países desarrollados y en vía de desarrollo como el nuestro, que es la obesidad. La otra parte importante es la respuesta del estrés psicológico. Aquí el género tiene importancia. ¿Cómo puede ser de que en general los niños, los varoncitos, son más agresivos en general que las niñas? ¿Por qué? Porque existe una serie de cambios dentro del mismo que puede generar esto. Acá, por ejemplo, podemos apreciar cómo la hormona liberadora, la corticotropina, a nivel hipotalámico puede generar a nivel de la neurohipófisis la estimulación de la célula correspondiente y la liberación de la ADH por una parte, por otra parte la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, que actuando a nivel de la de la glándula suprarrenal puede dar origen al cortisol. El cortisol en sí va a actuar y puede potenciar la parte del estrés, y que sirve para la lucha o la huida, ¿ok? En el hombre. En cambio, en la mujer, ante un estrés, ella reacciona de manera diferente. Mientras el hombre o lucha o huye, la mujer más bien hace lo contrario, cuida y hace amigos. Ambos tienen que ver con los instintos de supervivencia y la conservación de la especie, pero de manera diferente, ya lo he explicado. El cerebro del hombre es de una manera, funciona de una manera, el cerebro de la mujer funciona de otra. Y el cerebro de la mujer funciona para cuidar a la prole y hacer amigos, hacer alianzas con fines de supervivencia. Pero como lo estamos viendo acá, el cuidar a la familia y el hacer amigos. El hombre es la lucha de protección de la familia o la huida para el mismo fundamento. Mientras que en el hombre
la línea que es hormona liberadora de la corticotropina, o la hormona adrenocorticotropa, y el cortisol es el que actúa fundamentalmente en la mujer, es la oxitocina y los estrógenos, lo que causan una función diferente. No solamente las diferencias radican en este punto, sino que además se ha demostrado que en el hombre, cuando está ante un estrés psicológico, es la región 46 de la región prefrontal, que tiene que ver con la parte cognitiva, de solucionar cognitivamente una dificultad, la que se activa más. En el caso de la mujer, más bien es el lóbulo, es la circunvolución del cíngulo, que tiene que ver con la parte emocional. Es decir, hombre y mujer reaccionan diferente, pero la clave de todo esto está relacionado con el hipotálamo. En el ataque y la defensa ya lo hemos visto en algunos estudios, como por estudiar la parte de la alimentación se daban cuenta que mientras los animales obesos, por destrucción de determinadas áreas, por ejemplo acá la destrucción del centro mediano, daban a animales obesos, lo volvían también agresivos. Y la destrucción de los núcleos laterales, si bien los daban a animales escuálidos que no se alimentaban, se volvían dóciles, es decir, estos núcleos cumplían una doble función, de tal manera que el núcleo lateral, que es el centro de la alimentación, y el núcleo ventromedial con el centro de la saciedad, también tenían que ver con la parte del humor, de tal manera que el núcleo lateral tenía que ver no solamente como centro de alimentación, sino el centro de la agresividad, y el núcleo ventromedial con el centro de la saciedad, el núcleo de la pasividad, de tal manera que tenían estos dos tipos de funciones. En relación con el ciclo sueño-vigilia, probablemente el núcleo supraquiasmático es el núcleo maestro, central, importante en esta función. Y es su situación estratégica justamente, el nombre mismo lo dice, encima del quiasma óptico, donde va a recibir aferencias no visuales, pero sí del campo de los fotones de luz, aferencias que van a servir para la regulación del ciclo sueño-vigilia de manera totalmente inconsciente. Y esto se va a conectar con el epitálamo para la secreción por parte de la epífisis de melatonina, lo cual va a inducir el sueño. Obviamente esto se va a activar cuando la luz del medio ambiente va a ser baja, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de circuitos aquí. La parte lateral del hipotálamo secreta la orexina. Esto actúa a nivel del núcleo tubero-mamilar, que va a activar el sistema histaminérgico, y a nivel del encéfalo médula espinal, función de activación. ¿Ok? En relación con la actividad sexual, que ya lo último, en el hombre, en los machos en sí, animales machos, y parecería ser que en el hombre también, el núcleo perióptico medial, la estimulación del mismo, de las neuronas INAH3, va a poner al hombre calentón, ¿ok? Y sin embargo la mujer no se escapa, porque la mujer, cuando las hembras de los animales, y parece también que en las damas, la estimulación del núcleo ventromedial la vuelve locas. ¿Okay? Entonces existen puntos específicos en los cuales se puede activar el deseo sexual de manera importante. La memoria está incluido dentro de lo que se denomina circuito de Papez. Ya lo hemos revisado esto en la clase de sistema límbico. Fue Jean Papez, 1937, que dio origen a esto.
Para que se pueda realizar el almacenamiento de la información, toda la información tiene que ingresar a nivel de las fibras perforantes hacia el hipocampo. En el hipocampo van a haber una serie de circuitos que van a consolidar, van a formar la memoria. No se sabe cómo, pero lo hace. Una vez consolidada, formada, ya se reparte a todas las áreas corticales. Pero el circuito de papel es fundamental. No funciona el circuito, no hay manera de almacenar la información. Eso ya lo hemos visto. Para terminar, en el epitálamo es una estructura pequeña que está en la parte superior y posterior del diencéfalo y está constituido por una serie de partes como lo son el trígono avenular, el núcleo de la avénula y la comisura avenular que va a conectar los núcleos avenulares. Y la comisura blanca posterior es una estructura que también se encuentra ahí y como hemos visto en la clase previa, esto conecta lo que son los tegmentos de las partes posteriores del mesencéfalo para los reflejos consensuales. Tenemos la glándula pineal o epífisis cuya función es importante y es dual. La primera es para el desarrollo de las características sexuales secundarias y también para la inducción del sueño en el ciclo sueño-vigilia. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy día. Gracias.